Hola, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo estás, amiga? Estamos aquí con un video más, con un mensaje importante y a la vez necesario. Hoy vamos a hablar de algo interesante. Hay momentos en que cuando nos relacionamos con Dios o cuando vamos por la vida, siempre cuando estamos hablando de las cosas correctas o incorrectas, hay momentos en que solo relacionamos las cosas a pecado o no pecado. Sí, esto es pecado, no lo debes de hacer. Esto no es pecado, sí lo debes de hacer. Y hay momentos en que estamos en un término en donde no todas las cosas que se definen como correctas o no correctas tienen que ver con pecado, tienen que ver con algo más allá. Y hay momentos en los cuales pudiéramos estar relacionándonos con Dios o teniendo una vida en donde siempre estamos poniendo atención a lo que es pecado y lo que no es pecado, más sin embargo estamos quitando la atención a las cosas que son correctas y no correctas. Vamos explicándote un poquito más el tema. Hay momentos en que la vida se compone de cosas que vamos a hacer, no nada más en función de que si son pecado, correctas, incorrectas, si estamos robando, si estamos perjudicando a alguien o no, sino en función a un propósito, en función a un sentido de vida o un proyecto de vida. Por ejemplo, tú pudieras decir, yo estoy en Monterrey, Nuevo León, donde yo vivo, y quisiera dirigirme hacia el norte del país, rumbo a Laredo, por ejemplo. Y yo pudiera decir, pues es incorrecto, es pecado viajar hacia el sur. Pues claro que no es pecado. Mas, sin embargo, si yo tengo un plan, si yo tengo un propósito al ir al norte, lo correcto es ir al norte. Al sur no es pecado, pero no es lo correcto. No sé si me voy explicando poco a poco. Es importante poner el primer filtro. ¿Es correcto? ¿Es pecado? ¿No es pecado? ¿Estoy perjudicando a alguien? ¿Estoy de alguna u otra manera afectando a alguien con una decisión? No, si a través de esto pasamos estos primeros filtros, vamos a identificar otros filtros que tenemos que poner en el momento de decidir si hacer o no hacer algo. Y otro de los filtros que vamos a poner es la palabra correcto. Si es correcto en función a mi proyecto de vida, proyecto correcto en función a las cosas que tengo que hacer. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Será pecado comerse un pastel? Pues claro que no, no es pecado. No es pecado, pero para aquella persona que tiene problemas con la diabetes, no es correcto. O aquella persona que tiene problemas con sobrepeso, no es lo más correcto. Sí lo puede comer, pero comer demasiado no es correcto. ¿Por qué? Porque en una función hay algo que aunque no está cometiendo un pecado, hay algo que se está afectando la calidad de vida, la salud. Y por eso nosotros vamos a detenernos y ver, por ejemplo, cómo es que Dios empezó a poner guías en ciertos personajes bíblicos para definir lo correcto y lo no correcto. Sí. Por ejemplo, en el Evangelio, no en el Evangelio, en la Epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, es un versículo que yo repito muchas veces. ¿Por qué? Porque es un principio que Dios pone en nosotros como delegando la responsabilidad de la vida. ¿Sí? Por ejemplo, así dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí te dice que no te conformes, no tomes la forma, pero dice que para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Para que entendamos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y habla no nada más de la voluntad de Dios buena, sino también la agradable y la perfecta. Por ejemplo, nosotros podemos pasarnos la vida haciendo cosas buenas, ayudando a fulanito de tal, ayudando a aquella persona que está enferma, a aquella persona que tiene necesidades. Estamos viviendo haciendo cosas buenas, ¿sí? Pero no necesariamente estas cosas tienen que ver con un propósito de la vida. Siempre las debemos de hacer, siempre debemos ayudar a alguien. Pero si de repente yo tengo un llamado o yo tengo un plan de vida donde yo quisiera establecer algo todavía más fuerte, por ejemplo, establecer o apoyar específicamente un orfanato, y yo me la paso ayudando por todos lados, y yo sé que específicamente dirigir mi fuerza, mis proyectos de vida a ese punto, va a producir cosas mucho mayores. Y sobre todo si yo siento de parte de Dios hacer eso,
Lo más importante sería ahorita, o lo más correcto es dirigir todos mis esfuerzos o todo el tiempo que me quede libre hacia ese punto. No distraerme en puras cosas buenas, pero no las más importantes. Y ese es el punto al cual queremos llegar. Y esto también tiene que ver con la forma de pensar, con la forma de desenvolverme y sobre todo con la forma de verme a mí mismo. Vamos a ver un ejemplo. En el libro de Génesis, capítulo 17, 4, Dios hace algo bien importante. Dios cambia el nombre de Abraham y dice así: He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Aquí, para el pueblo judío era muy importante el nombre, porque el nombre que ponían a sus hijos, los judíos, formaba parte de su identidad. Y de alguna manera, esta palabra identidad definía mucho a la persona. Entonces, a veces teníamos una estructura o una definición por parte de nuestros padres, los judíos hablando de ellos, pues correcta o favorable, pero a veces no era suficiente para lo que Dios quería hacer, y es el caso de Abraham. Por ejemplo, Abraham significa padre enaltecido, lo cual es un nombre bonito, muy bueno, y tiene un sentido importante. Pero lo que Dios quería hacer con Abraham era mucho mayor. No nada más ser un padre enaltecido, sino a través de Abraham, él iba a ser la generación del pueblo judío. Entonces le cambia el nombre y dice: ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, que significa padre de una multitud. Entonces aquí vemos que Dios, al cambiarle el nombre, prácticamente empieza a modificar la identidad de Abraham. Lo que él mismo pensaba de sí mismo, lo que él sentía que lo definía en lo más profundo de su ser. Y a través de esto, prácticamente, se establece una nueva postura correcta, mucho más allá de la anterior. La anterior no era pecado, la anterior no era mala, más sin embargo, no era suficiente. Y a veces es lo que a veces es lo que no entendemos que Dios quiere con nosotros. Podemos tener una buena identidad, un buen pensamiento acerca de nosotros, de nuestra vida, pero Dios nos ve como algo mayor. Y Dios nos va cambiando la identidad y va estableciendo nuevas posturas correctas e incorrectas, no en función a pecados, sino a cosas que Él sabe que quisiera que viviéramos nosotros. Y Él empieza a establecer nuevos parámetros de pensamiento, nuevas estructuras mentales, nuevos paradigmas para nosotros. Y por eso Él empieza a modificar nuestro entendimiento, para que a través de esto empecemos a establecer nuevos parámetros de lo correcto o incorrecto. Él empieza a establecer una nueva y correcta manera de pensar, a lo mejor muy diferente a la anterior, y no porque la anterior sea mala o sea pecado, sino simplemente porque Él nos lleva a más y más y más. Otro caso, por ejemplo, el caso de su mujer, la mujer de Abraham. A Sarai dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también le daré a ella hijo. La bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Sara significa princesa, lo cual es un hermoso nombre. Sara significa princesa. Entonces, y eso también era una forma de establecer a alguien de un alto rango, sí, como dándole una nueva autoridad. Entonces, es una forma de empezar a explicarnos a nosotros que Él tiene una perspectiva todavía mayor de nuestra vida. Ahora, vamos a ver el caso de un personaje que tenía un nombre que lo definía de una manera no agradable. Por ejemplo, en Génesis 35:9 dice así: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le dijo Dios, en el versículo 10 de Génesis 35, tu nombre es Jacob,
no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Fíjate, a él le cambió el nombre de una manera muy fuerte, muy contrastante. ¿Por qué? Porque Jacob significa hijo de tristeza. No sé qué pudiéramos pensar que estaban pensando sus padres. Yo creo que sí estaban pensando en cosas complicadas. Pero le pusieron a su hijo de tristeza. Imagínate lo que tenía que ver esto con la identidad de Jacob, ¿sí? Y tanto fue así que de alguna manera él hacía cosas incorrectas. ¿Por qué? Porque en su identidad tenía ese nombre. Después llega Dios y le cambia el nombre por Israel. Y Israel significa hijo de la mano derecha, o sea, hijo de la autoridad, o sea, de la autoridad de Dios. Un hijo con autoridad de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque llegan momentos en que nosotros también tenemos que identificar algo así. Ahora, lo correcto es mucho más allá de pensar, ¿estoy haciéndole daño a alguien o no? Lo correcto es un nuevo nivel en donde no nada más tendremos que identificar si algo es o no pecado, ¿sí? Y si no es algo que tiene que ver con lo que ahora necesitamos pensar, con lo que ahora necesitamos hacer, con lo que ahora tenemos que ejecutar. Y sobre todo, establece una nueva forma de pensar y de vernos a nosotros mismos, de ver las circunstancias a las que estamos viviendo. Y esto es tan fuerte porque nos empezamos a dar cuenta que las cosas básicas es pecado, no es pecado, pero vamos mucho más allá. Yo recuerdo mucho, cuando estaba yo en la facultad, tenía una maestra que específicamente daba clases de álgebra y estructuras. Y ella prácticamente decía un tema, explicaba algo y ella simplemente al final decía, se da por visto. Y entonces nosotros nos sentíamos así como que un poco extraños porque ella dice, ¿cómo que se da por visto? Sí, esto ya es lo básico para lo que viene. Y en lo que viene ustedes tienen que resolver esta primera parte como básica y eso no va a cambiar, ¿sí? Como básica. Y ya no nos vamos a regresar a ese punto, sino vamos a los que siguen. Y era una forma para forzarnos a darnos cuenta que las cosas no se quedaban en un nivel, sino teníamos que seguir aprendiendo. Y lo que habíamos aprendido en un principio era lo básico para poder seguir aprendiendo lo que sigue. Los que saben un poco de álgebra van a entender esto. Entonces, a veces nos encontramos a gente enfrascada siempre en que es pecado y que no es pecado, que es pecado y que no es pecado, cuando en el fondo Dios nos dice eso es lo básico y eso no va a cambiar. Sabemos que es pecado y que no es pecado, pero vamos mucho más allá, mucho más adelante. ¿Qué es lo correcto? Por ejemplo, Abraham no estaba cometiendo un error con su forma de definirse a sí mismo, pero no era suficiente para lo que Dios tenía para él. No era suficiente. Entonces Dios no lo estaba sacando de un pecado. Dios lo estaba sacando de una estructura, de algo que estaba viviendo como algo mayor, para llevarlo a algo correcto. Y entonces lo correcto para Abraham era empezar a pensar y a concebir su vida en función a lo que ahora estaba estableciendo Dios en él. Por ejemplo, Dios le habla de una promesa y él tenía que empezar a dejar de pensar en su incapacidad, porque era un hombre muy mayor, en la esterilidad de su esposa Sara, porque Dios le había prometido un hijo. Y lo correcto ahora era tener una nueva perspectiva, un nuevo pensar, un nuevo sentir y sobre todo empezar a creerle a Dios. Amén. Entonces, cuando les dije al principio, Romanos 12:2, ahorita lo vamos a leer otra vez. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por medio de qué nos está diciendo Dios que nos transformemos? Por medio de renovar el entendimiento. Irnos mucho más allá y tener un entendimiento hacia no nada más si es o no pecado, si no es correcto o no es correcto. Ahorita nosotros tendríamos que detenernos y yo les voy a decir un punto y un principio importante. Tendremos que en nuestra oración, ¿sí?, en la forma de que cada uno de nosotros ore como lo haga, incluir una parte, una petición.
y decirle a Dios, Dios, ayúdame a amar lo correcto. Ayúdame a amar lo correcto. Porque en un mundo donde muchas de las cosas están siempre en función a lo que quiero. Es que yo quiero, a mí me gusta, yo quiero, a mí me gusta. Y está basado mucho en la satisfacción inmediata. Desde los niños, o sea, están acostumbrados a tener lo que quieren en el momento que lo quieren y en el instante. Y hay momentos en que no siempre eso es lo correcto. ¿Por qué? No porque sea pecado, sino porque no es algo que te esté llevando a algo mayor. Y ha llegado el momento en que Dios nos invita a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y lo dice para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Y qué será la perfecta voluntad de Dios? Pues que de alguna manera nuestras acciones no nada más están en función de que si son o no pecado, sino tienen que ver con el propósito que Él tiene para nosotros, con un plan de vida, con una nueva forma de vivir. Ahora, ¿por qué? Porque mucha gente inmediatamente dice, bueno, pues lo que estoy haciendo no es pecado. Bueno, pero te está ayudando a crecer. Te está sacando de la depresión, te está sacando de la tristeza. Pues hay momentos en que no. Entonces necesitamos ir mucho más allá. Entonces ahorita yo les dije, necesitamos orar y pedirle a Dios que nos enseñe a amar lo correcto. Empezar a amar, por ejemplo, muchas veces me ha dicho la gente, y yo creo que a todos nos da un poquito de risa, porque la gente dice, qué rico es todo lo que engorda, y qué rico es todo lo que hace daño. Entonces, ¿y por qué se me antoja tanto lo que engorda y lo que me hace daño? ¿Y por qué no se me antoja la comida sana? Pero de alguna manera, parte del proceso será aprender y que Dios nos dé la gracia a amar aquello que nos hace bien. Aprender a amar lo que nos hace bien. Y con esto, aprender a amar la oración, aprender a amar la convivencia con Dios, aprender a amar esos momentos que estamos con Dios. Por eso hoy, amigo, fíjate lo que dice la epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículo 9, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí empezamos a ver cómo Dios empieza a modificar nuestra identidad, o sea, nuestra visión acerca de nosotros mismos. Aquí nos dice que nosotros estamos completos en Él. Amén. No estamos completos. Y estas verdades deben empezar a establecer nuevos pensamientos y nuevos estándares de lo correcto. Por ejemplo, ¿será correcto estar pensando que estamos solos? ¿O que será correcto estar pensando y empezar a fomentar que nos sintamos tristes o solos? Pues no. Porque Dios está con nosotros y un pensamiento correcto tiene que ver en función a una verdad bíblica. Entonces, hoy, esto es un momento importante. Imaginemos que empecemos a recibir de Dios la gracia para amar lo correcto en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Y de alguna u otra manera que se nos empiece a quitar el gusto por lo incorrecto. Y no estoy hablando de pecado, Estoy hablando de las cosas que nos van a llevar a crecer, las cosas que nos van a llevar a desarrollar la vida. Irónico, pero los libros, las revistas que más se venden no dicen nada importante. Los libros que hablan de cultura y de crecimiento, las revistas que hablan de la cultura, parece que están en escaso, en vías de extinción. No son las más vendidas. Y por eso, ¿por qué? Porque la gente no ama lo correcto, ama lo que le distrae, ama lo que le divierte y no siempre es lo mejor. Entonces, Dios dice que en medio de todas las cosas, aquí dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él. Y a través de conocer al Señor empezamos a identificar que las cosas correctas son otras. Amén. Hoy respira hondo.
simplemente siente su presencia. Hoy respira hondo y deja que su presencia empiece a tocarte, ¿sí? Que empieces a sentir que tú no estás solo, que tu pensar y tu sentir empiecen a embonarse, que empieces a darte cuenta que tú eres mucho más de lo que la gente se ha dado cuenta y que Dios te valora impresionantemente, te ama infinitamente, y a través de todo ese trato que Él está teniendo con nosotros, y sobre todo cuando tú empiezas a conocerlo, te empiezas a dar cuenta que Él empieza a definirte de maneras que pareciera que Él está hablando de otra persona, pero no. Cuando lees la Biblia te empiezas a dar cuenta que Él empieza a hablarte de una manera que Él empieza a romper la cabeza, a romper las estructuras mentales y empieza a establecer pensamientos, primero básicos e importantes, como que Él está contigo y que Él nunca te va a dejar. Pensamientos en donde tú eres su hijo, que hay una forma de acercarte recibiendo a Jesús como tu Señor y Salvador. Y que a través de eso tú puedes empezar a tener una plena seguridad de lo que Él es y de lo que tú eres en Él. Y ese cambio de estructuras mentales, Dios nos empieza a orillar y a llevar, nos empieza a llevar a un pensamiento que nos edifica, que nos transforma, que nos sana. A través de todo esto, por un momento recuerda lo que Dios es. Y fíjate, cada que me toca ministrar a una persona deprimida o muy triste, y sobre todo cuando esa tristeza, la gente me dice, no sé por qué, pero estoy muy, muy triste, o me siento muy mal, pero no tengo identificado ni por qué. Son muchas las cosas. Cada que me encuentro a alguien así, me encuentro una persona que se ha olvidado de muchas cosas. Se ha olvidado de todo lo que Dios ha hecho con ellos. En ese momento hay como una amnesia y no hay un recuerdo claro y definido de todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios ha ayudado. Y cuando tú terminas de hablar con una persona, prácticamente lo que estás haciendo es recordarle quién es Dios y todo lo que Dios ya hizo con ellos y quiénes son ellos para Dios. ¿Y por qué digo recordarles? Porque prácticamente nosotros tenemos que llegar al pensamiento correcto, al pensamiento que nos hace sentir fuertes, al pensamiento que nos alimenta y al concepto de saber que aunque no entendamos cómo, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a sacar adelante, Dios se va a encargar de nuestra necesidad. Y esto es algo fuerte. Aunque no entendamos cómo, podemos tener la certidumbre de que Él se va a encargar de todo, de que Él te va a ayudar, te va a dar la gracia y que las cosas que son imposibles de alguna u otra manera, como siempre lo ha hecho, llegan tarde que temprano. Hoy el Señor está contigo. Sí, está contigo. Y con este pensamiento, date cuenta que, así como decía la maestra, el hecho de que algo sea pecado o no pecado está por visto, ya está dado, ya se dio por visto, ya sabemos lo que es pecado y lo que no es pecado. Vamos mucho más allá. Vamos a entender cuál es nuestro pensamiento correcto, cuál es nuestra vida correcta y vamos a amar. Vamos a amar todo eso que nos va a llevar más cerca de Dios y a una vida súper diferente. Hoy respira hondo y date cuenta que Dios está contigo. Date cuenta que Dios está contigo. Te dejo con este pensar y con este sentir. Y recuerda que estamos aquí en este canal y aquí hay mucho más información para ti. Muchos más mensajes como este. Y te voy a pedir un favor, si tú no te has inscrito, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros próximos mensajes. Dios te bendiga. Hasta luego. Un abrazo.